Y la prédica de hoy se llama Peleando juntos la batalla de la fe. La de la semana pasada se llamaba Peleando la batalla de la fe, ¿no? Y esta vez es Peleando juntos la batalla de la fe. Así que los invito a que vayamos al versículo del día de hoy, que es en el libro de Hebreos, capítulo 10, del versículo 19 al 25. A ver si lo tenemos. Ahí está. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza o nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Y, aquí viene la parte del día de hoy, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y vamos a leer otro versículo en Hebreos también, capítulo 3, versículo 12 al 14, que dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Bueno, esos son los versículos base que vamos a ir analizando a lo largo del día de la reunión de hoy, que tienen que ver, como puse en la diapositiva número 1, que la batalla de la fe la peleamos juntos, ¿sí? El domingo pasado vimos que había una batalla, de qué se trataba esta batalla y de lo importante que era, para ganar la batalla, conservar la fe. Hoy vamos a ver que es importante hacerlo juntos, unidos, que no es una batalla solitaria, ¿no? Y bueno, otra vez hago referencia, les cuento a todos que esto es en base a un estudio de una serie, una colección de sermones del predicador John Piper de Estados Unidos, que llegó mucho a mi corazón, como les contaba la semana pasada, todo lo que él hablaba sobre la importancia de mantener y conservar la fe. Y bueno, en esta colección de sermones que él tiene, él habla de la importancia de luchar y combatir contra diferentes aspectos que podemos vivir en la vida de los cristianos, como ser la incredulidad, la amargura, la lujuria, la ambición, la envidia. Pero antes de entrar a todos esos, que no los vamos a ver hoy porque necesitaríamos como 5 domingos para poder verlos a todos, un principio fundamental e importante es que esta pelea se la hace juntos. Y bueno, él hablaba, ¿no?, de que para prosperar en su ministerio, él no lo hace solo, sino que él tiene un equipo de gente que ora por él, que está a su lado para alentarlo cuando pasa por dificultades y momentos hasta incluso de angustia y de dolor. Y que es muy importante que como creyentes todos tengamos eso en nuestras vidas. Si alguno aquí en esta mañana no se siente apoyado en ese sentido en esta iglesia, apoyado en la fe, acompañado en la fe, es mi deseo y el deseo también de todos los líderes de la iglesia que eso cambie durante este año y que cada uno de nosotros podamos sentirnos que al ser miembros de esta comunidad de fe, de esta iglesia, nos sentimos apoyados, ¿no?, y acompañados, y que somos parte del cuerpo de Cristo. Y bueno, quería contarles, si vamos a la siguiente diapositiva,
que un momento en mi vida que recordé cuando estaba escribiendo esta prédica fue hace unos 7 años atrás. Bueno, ahí vemos, sí, ganar la batalla de la fe depende de que nos apoyemos unos a otros. Y en la siguiente diapositiva, ahora sí, hace unos años atrás con mi hermana íbamos a hacer un viaje a Suecia, que ahí se ve desde Salta a Suecia, allá al norte de Europa. Era una aventura para nosotras y un desafío también, porque nos íbamos a estudiar a una escuela bíblica con orientación en misiones, porque ese era el deseo o el llamado que yo sentía en mi corazón. Y al mismo tiempo sentía mucha inseguridad, mucha preocupación, miedos, porque no sabía si estaba haciendo bien, si era la decisión correcta. Justo estaba en un momento de mi vida que yo había terminado ya de estudiar y estaba en esos momentos de la vida que son una encrucijada, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me voy a trabajar a otra ciudad? ¿Me quedo en esta ciudad? ¿Me voy a estudiar la palabra de Dios? Estaba así, ¿qué hago ahora, no? ¿Busco un trabajo acá en Salta o en otro lado? Y recuerdo que una misionera que se llama Birgitta Ulson, quizás algunos de ustedes la conocen, justo estaba de visita aquí en Salta y estábamos almorzando en la casa de mis padres y bueno, contándole toda esta situación, ella recordó una porción del libro de Sture Anderson, es un libro que sería mi bisabuelo, es un libro que escribió mi abuela sobre la vida de él, que él, fue un misionero sueco, él era originalmente de Suecia y se vino a los 30 y algo de edad a Argentina a predicar el evangelio, ¿no? Y fue muy difícil la vida, muy dura la vida que él tuvo aquí en Argentina. Y Birgitta me leyó esta porción que les voy a compartir ahora, ¿no? Que se titula, es el último capítulo del libro, y se titula El roble en las tormentas se arraiga. Esto me leyó Birgitta a mí cuando yo estaba a punto de viajar junto con mi hermana a ese otro país. Dice, cuando Dios ha de formar de un hombre o una mujer una imagen digna de su divino ser, cuando lo quiere formar, cultivar y embellecer, darle honra y un rol importante, cuando ha de otorgarle un carácter tan fuerte y audaz que atraiga hacia sí muchos ojos y que el mundo reconozca como auténtico oro, miren qué métodos usa Dios para su siervo. Observen con qué crueldad lo burila, le hace pedazos si es barro muy duro, o lo moldea si es dúctil y tierno. Lo amasa, lo ablanda y tiene en su mente el secreto del perfil final. No importan plegarias pidiendo piedad, no importa que el corazón sangre y llore, Dios sigue su curso y lo prueba bien hasta que por fin puede con maestría imprimir el diseño siguiendo el impulso de su voluntad. Luego, con emoción triunfal, le concede un sitial de honor. Lo saca, lo usa, lo ama y se refleja en él. Lo llena de gracia, de santo poder. Y no es cualquier cosa, es su producción, con arte acabada, única en su especie y no menos útil. Dios es soberano. Esta es una poesía. Dice, en esta poesía, Johnny, un apellido difícil de pronunciar, describe en su segundo libro la verdadera motivación de lo que ella creía un infortunio del que se quiso librar de diversos modos. Es decir, el llamado de Dios, ¿no? Tenía un llamado de Dios y era como, uy, qué macana, Dios me llamó para esta tarea difícil. Y dice, acá escribe Sarita, sobre la vida de su papá, escribe, quien no haya participado en los distintos aspectos de la vida de papá, quizá hasta podría haber envidiado lo apacible que parecía, la buena salud que disfrutaba, la autoridad moral con que se proyectaba a los que necesitaban su consejo. Pero en realidad hubieron muchos factores que harían tambalear a más de uno en circunstancias similares.
Personas a quienes no deseo nombrar, que le han herido hasta lo más hondo de su ser. Cosas que aunque no las exteriorizaba, le molestaban y no podía remediarlo. Privaciones en su familia que ninguno de sus colegas misioneros han compartido ni saben. Colaboradores, pastores que han bajado tan abruptamente en su vida moral, produciendo escándalo en toda la grey y aún en el círculo de la comunidad. No faltó quien con locuacidad y política sucia le dividiera una iglesia entera. También pasó por el trago amargo de que se profanara un recinto que le costara años de sacrificio y de enfrentarse con personas que habían contribuido en la capitalización de un edificio bien ubicado en el que le requería una explicación y restitución. No sé si se entienden estas palabras, pero había construido una iglesia allá en Corrientes. Y bueno, hubieron varios conflictos con eso. El alejamiento de la mayoría de los hijos que por buscar otros horizontes no se integraron a la obra que tanto había idealizado. Sus hijos se fueron a vivir, algunos a Suecia y otros a Estados Unidos, y la única que quedó aquí fue Sara, participando de la obra. La enfermedad tan dolorosa de mamá y su fallecimiento. Estas y muchas cosas más que lo mortificaron no lograron voltear ni marchitar al roble, que iba ganando en profundidad con sus raíces bien prendidas en la roca de los siglos, o sea, en Jesús. Hombres perversos y pícaros que quisieron más de una vez sacar ventaja de su buena fe para robarle y ocasionarle terribles molestias y momentos angustiosos. Una vez, después de una ocasión así, quedó tan afectado en su salud que llegó al borde de la locura. Algunas veces también fue atacado directamente, otras de atrás, con intrigas y malos sentimientos, pero por gracia divina pudo salir incólume y victorioso. Los cables de su comunicación con Dios nunca se cortaron. Por más oscuro y tormentoso que parecía, a mí especialmente siempre me llamó la atención esa fe viva, que él no medía por lo favorable o siniestras que fueran las circunstancias, ni por lo bien o mal que se sentía, sino por su relación y deseo de agradar al Padre Celestial como el ejemplo inspirador de Jesús. Y acá hay un versículo en 1 de Pedro que dice: en lo cual vosotros os alegráis estando al presente un tiempo afligidos, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, sin embargo, tiene que ser probada con fuego, a fin de estar en condición de dar alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo apareciere. Bueno, espero que no los haya distraído un texto tan largo que les lea, pero en resumen, la vida de este hombre fue muy dura y muy difícil por elegir servir a Dios. Pasó por muchísimas dificultades, como leíamos, hasta incluso perder a su esposa y ser traicionado, bueno, no vamos a repetir todo, ¿no? Pero lo importante es de que su fe fue probada y él ganó la batalla de la fe, como veíamos el domingo pasado, que lo hizo Pablo también. ¿Por qué? Porque no perdió la fe, no perdió su comunión con Dios y su deseo de servirle. Hasta sus últimos días él seguía trabajando para la obra de Dios. Pero él no lo hizo solo, había gente que lo acompañaba, que estaba con él. Y cuando yo leí toda esta anécdota, a mí personalmente me fortaleció muchísimo. Sentí que Dios me abrazaba con un calor que era inexplicable realmente, y sentí fuerzas para ese viaje que estaba por hacer. Y nunca me imaginé que esta mujer, Virgita, iba a animarme de esa manera, con ese texto, de que el roble fortalece, dice, el roble en las tormentas se arraiga, es decir, que sus raíces se profundizan más y se agarran bien de la tierra cuando hay tormenta. Y para mí, yo no sabía si iba a ser una experiencia divertida o linda ese viaje, pero después de que pasó fue una experiencia muy dura, muy difícil, que los que están más cerca mío conocen lo que fue. Y realmente solo pude salir de eso en el sentido de que después de que pasé eso,
yo elegí seguir sirviendo al Señor, por eso siento que gané esa batalla. Solo pude hacerlo porque hubo gente a mi alrededor que me levantó, que me fortaleció, que oró por mí cuando yo apoyaba mi cara sobre la almohada y gritaba porque ya no aguantaba más. Y algún día quizás les cuente también ese testimonio de ese viaje. Pero bueno, lo que quiero recalcar en esto es la importancia de pelear esta batalla juntos. Porque aquel que piense que la batalla de la fe se pelea solo, difícilmente la podrá ganar. Vamos a ver cómo siguen las diapositivas. Bueno, si quieren pasemos a la siguiente imagen, que como vimos la semana pasada, glorificamos a Dios al creer en Él y en sus promesas. Pero esta fe en Dios o este creer en Dios no solamente se basa en creer en el sacrificio que hizo Dios, Jesús en la cruz, sino que también se basa en una vida de fe, en caminar con Dios, esta batalla de la fe que tenemos que pelear juntos, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener muy claro, porque si no somos conscientes de eso, vamos a ser cristianos que sí, creemos en Jesús, pero después durante nuestra vida cotidiana no tenemos fe de que Dios nos va a proveer, no tenemos fe de que Dios nos va a guardar de toda enfermedad, no tenemos fe de que Dios va a proteger a nuestra familia cuando esté en peligro. Y es muy importante que seamos conscientes de eso para no caer en la incredulidad. No ser cristianos incrédulos. Suena como un poco contradictorio, ¿no? Justamente porque si uno es incrédulo, entonces no es cristiano. ¿Por qué? Si vamos a la siguiente diapositiva, ¿se acuerdan que la semana pasada les contaba sobre un texto que había escrito Martín Lutero, ¿no? Que dice, lo leamos, dice: la fe honra a aquel en quien se confía con la más reverente y alta consideración, pues lo considera verdadero y fidedigno. No hay ninguna otra honra igual en estimación de veracidad y rectitud con que honrar a aquel a quien confiamos. Por otro lado, no hay manera en que podamos mostrar mayor desprecio por un hombre que considerarlo como falso y malo y tener sospechas de él como hacemos cuando no confiamos en alguien. Y este texto me parece fundamental para entender la importancia de creer en Dios. Porque cuando no creemos en Dios, entonces lo estamos despreciando. Estamos considerando que su palabra es falsa, de que Él no va a cumplir lo que dijo, o que tal vez no quiere cumplirlo, dudamos de Él, ¿no? Y como vimos la semana pasada, Abraham no dudó, dice, ni un momento dejó que la incredulidad avance sobre su vida, sino que hasta incluso considerando que su cuerpo estaba ya como muerto porque tenía más de 100 años, él se tomó de la promesa, estoy parafraseando el versículo, se tomó de la promesa de Dios y creyó. Y por eso él fue justificado, porque creyó. Entonces, como decíamos recién, glorificamos a Dios al creer en Él y en sus promesas. Si no creemos en las promesas de Dios, o decimos que creemos, pero en la práctica no estamos creyendo realmente porque nos llenamos de angustia y de amargura cuando vienen los problemas y no peleamos esa batalla de la fe, sino que perdemos la fe, entonces estamos deshonrando a Dios. ¿Se entiende? Ahí vamos haciendo como un pequeño repaso de lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Y bueno, vamos a poner la siguiente diapositiva que dice que este tipo de fe, es decir, la fe que honra a Dios, que glorifica a Dios, es la raíz del amor y la justicia. Y eso lo podemos ver en el versículo de Gálatas, capítulo 5, versículo 6, que dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es decir, que la raíz de todo amor y bondad es creer en las promesas de Dios, es la creencia en Él. Y por eso vimos la semana también pasada que el otro lado de esta moneda o el otro lado de esta verdad es que la incredulidad es la raíz de todo pecado.
A ver, podemos seguir a la siguiente diapositiva. Ahí puse el versículo que dice que la fe es la que nos permite obrar por el amor, ¿no? Y en la siguiente diapositiva, la raíz de todo pecado es la incredulidad. Ahí puse esa imagen como de un árbol muerto, ¿no? Que un árbol que no tiene, un cristiano, una persona que no tiene fe es como un árbol muerto. Y solo eso nos lleva a caer en el pecado, porque al no creer en Dios, nos llenamos de incredulidad. La incredulidad es la raíz de todo pecado. Veamos un ejemplo, así como la semana pasada vimos el ejemplo de Abraham. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veamos el ejemplo de Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, que en segunda de Timoteo, ahí justo está el versículo, así que no hace falta ponerlo. En segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 7, ya como se dice, en la antesala o en el umbral de ser martirizado, dijo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Uno pensaría que Pablo tenía una fe indestructible, ¿no? Con todas las cosas que hizo, con todo lo que leemos que él logró hacer en Hechos, cómo le predicaba a gente que era totalmente incrédula, y a tanta gente, ¿no? Cómo viajaba de ciudad en ciudad y a veces se quedaba hasta 1 año, 2 años, 3 años para poder predicarles el evangelio y preparar líderes, levantar iglesias y después viajar a otro lado y preparar misioneros y mandar. Realmente el trabajo que hizo fue un trabajo arduo y duro, y encima imagínense que él fue el que escribió todas estas cartas que hoy en día son las que nos permiten entender el plan de Dios. Pero bueno, cuando uno lee las cartas de los Hechos, podemos ver, no sé si ustedes sabían o no, que Pablo no andaba solo. Si ustedes se ponen a leer el libro de Hechos, Pablo siempre viajaba con alguien, con un equipo. Y aquí tengo una lista de nombres que lo acompañaban. Quizás a algunos de ustedes les parezcan familiares, como ser Bernabé, Silas, Timoteo, Lucas, Aristarco, Marcos, Epafras, y bueno, entre otros, habían otros más. Y dice acá que la única vez que Pablo se vio forzado a ir a una ciudad solo, que fue ir a Atenas, dice que su espíritu casi se rompe por la maldad abrumadora que había allí. Era un pueblo muy idólatra. E inmediatamente llamó a Timoteo para que se le uniera. Así que nosotros podríamos pensar que la fe de Pablo era inquebrantable, ¿no? Después de hasta incluso haber visto a Jesús cara a cara, haberse encontrado con él, uno diría, la fe de Pablo es inquebrantable. Pero no, la fe de Pablo era quebrantable. ¿Por qué? Porque él era una persona común y corriente como nosotros. Pero la única forma, él descubrió y se dio cuenta rápido que la única forma de que su fe no fuera quebrantada fue a través de rodearse de personas que lo ayuden, que lo acompañen, que lo animen, que lo exhorten, que lo alienten en el amor. Podemos leer segunda de Corintios, voy a pedir que me pongan, capítulo 7, versículos 5 al 7. Aquí Pablo les escribe a los corintios contándoles, dice: porque de cierto, cuando vinimos de Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a ustedes, haciéndonos saber que vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Es decir, cuando recibió Pablo la visita de Tito, recibió el ánimo
que le mandaba la iglesia de Corintio a Pablo. Que ellos se preocupaban por él, que ellos lloraban por él, que ellos oraban por él seguramente, aunque no lo dice el versículo, pero era ese grupo de gente el que estaba apoyándolo a Pablo en este ministerio, ¿no? Y Dios usó a Tito para fortalecer, así como Dios usó a Virgita en mi vida en ese momento, porque usó a muchísimas personas a lo largo de mi vida. Y yo la verdad me había olvidado de esa anécdota de lo que hizo Virgita. Y no es una persona con la que yo me relacione a diario realmente, porque ella vive en otro país. Pero yo pensaba, qué tremendo, ¿no? Que Dios usó una persona con la que casi no tengo contacto para fortalecerme, para animarme, para prepararme para ese viaje, ese desafío que iba a tener. Así que no menospreciemos la capacidad que cada uno de nosotros puede tener para animar y alentar a los demás. Porque es un mandato. Si nosotros somos lobos solitarios, como se dice, y solo pensamos en nuestras aflicciones, en nuestros problemas, entonces nos volvemos insensibles tanto a los demás como al pecado que pueda haber en nosotros. No debemos, bajo ninguna circunstancia, batallar o pelear la batalla de la fe solos, sino juntos. Así que bueno, veamos, analizando este versículo de Hebreos. Si vamos a la siguiente diapositiva. Analicemos este versículo de Hebreos 10, 24 al 25. Yo resalté en negrita algunas palabras, algunas frases para lo siguiente, como un análisis de este versículo, ¿no? Si vamos a la siguiente diapositiva. En primer lugar, sobre este versículo debemos considerar la importancia de reunirse. Y cuando se cree que fue Pablo el que escribió este libro, pero no hay seguridad de aquello, pero cuando el escritor de este libro utiliza esta expresión de reunirse, no se refiere precisamente a venir los domingos a la iglesia, sino que se refiere a reunirse en reuniones o en grupos donde haya una interacción personal significativa. No solamente, hola, ¿cómo estás? Bien, aunque por dentro estoy muy mal. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Chao, nos vemos. Qué lindo clima, ¿no? Sí, hermoso el clima. Punto final, nos vimos. Ese no es el tipo de interacción que necesitamos para pelear juntos la batalla de la fe. Necesitamos una interacción más profunda. Es decir, que no alcanza, para cumplir este mandamiento, no alcanza con venir solamente el domingo a la iglesia. Necesitamos reunirnos de manera más íntima. Por eso es que están las reuniones de mujeres, las de hombres, en las que se comparte una comida y también una palabra, un alimento físico y un alimento espiritual. Y yo estoy segura que cada uno cuando sale de esas reuniones sale alegre y motivado, fortalecido en la fe. ¿Por qué? Porque eso es lo que genera cuando nos reunimos en grupo. Y justamente ayer yo con mi suegra compartimos de jugar un deporte juntas todos los sábados y justamente fue el ejemplo perfecto, ¿no? Para darles en esta mañana, porque hablamos de que el equipo hace mucho que no se reúne, solamente vamos a los entrenamientos, termina el entrenamiento y como ya es muy tarde nos vamos a la casa y después nos vemos el sábado para jugar el partido. Y yo pensaba, jugar el partido es como ir a la iglesia, digamos. No alcanza con solo jugar el partido el sábado y después nos vimos. En la semana entrenamos y jugamos el sábado y nos vimos. Realmente, para que podamos funcionar como equipo, y yo digo conocerse, que yo conozco que ella va a estar a mi izquierda, yo conozco que ella va a estar siempre cerca mío para que le pueda hacer un pase, para que funcionemos como equipo, para que yo confíe que el equipo está conmigo, necesitamos conocernos, necesitamos compartir juntos, necesitamos ese tiempo de compañerismo que no se da en el sábado, que no se da en el entrenamiento.
Necesitamos ese tiempo en el que analizamos cómo fue el partido, qué errores tuvimos, el entrenador nos da una devolución. Y eso es lo que hablábamos justamente que nos estaba faltando como equipo. Y yo pensaba, exactamente pasa lo mismo en la iglesia, ¿no? Y justo cuando estaba predicando, preparando la prédica sobre este tema. No alcanza con venir un domingo a la mañana, saludarnos, ¿cómo estás? Bien, vos, bien, nos vemos. Necesitamos esa interacción porque esa interacción significativa, personal, a un nivel profundo, es la que nos ayuda a fortalecernos en la fe. Sin esa interacción profunda es como que nos conocemos pero superficialmente. Es como que creemos en lo mismo pero no estamos unidos, no estamos conectados realmente en un mismo espíritu. Porque no conocemos de la vida del otro, solo pensamos en nuestras preocupaciones. Qué triste y feo ser parte de una iglesia y orar a Dios por mis preocupaciones, darme la vuelta, irme y nadie sabe ni conoce lo que pasa en mi vida personal. Yo creo que eso no es realmente una iglesia. Yo recuerdo que cuando era estudiante iba a una iglesia así. No quiero digamos, desacreditar esa iglesia, sino que era una iglesia que era multitudinaria, de no sé cuántos miles de personas, y yo como era estudiante reservaba ese tiempo para ir un ratito y ya me volvía, y como eran 1000 personas alrededor mío, la verdad no conocía a nadie, iba, me sentaba solita y bueno, y después me iba a mi casa, pero bueno, después empecé a conocer más personas a través de empezar a participar de otras reuniones. Y ahí fue cuando mi fe empezó a mejorar. Es decir, mi vida personal como cristiana, siendo estudiante, con un montón de tentaciones alrededor mío, empezó a mejorar porque yo tenía esa gente que me acompañaba y me ayudaba, amigos cristianos de mi misma edad. Antes de eso, mis amigos eran los amigos de la residencia en la que vivía, que todo el tiempo me invitaban a hacer diferentes actividades que la verdad me terminaban alejando de Dios. Que no está mal hacer otras actividades. No vamos a ser religiosos, solo voy a juntarme con gente de la iglesia y no voy a ningún lado. No, pero tampoco está bien no juntarse, ¿no? Solamente, digamos, es como que nos vamos al otro extremo. Solamente venir el domingo y después no tenemos ninguna relación o conexión con nuestros hermanos en la fe. Y es necesaria para pelear esta buena batalla. Yo creo que si ustedes están con dificultad en la fe, en los problemas que tienen en la semana, es hora de que este año cambiemos ese hábito en nuestra vida de no reunirnos y lo cambiemos por un hábito de sí reunirnos. Bueno, vamos al número 2, al punto número 2 que vamos a analizar sobre este texto y que aquí habla muy bien, que dice que es importante incrementar la frecuencia y la seriedad de estas reuniones. ¿Por qué? Porque dice, porque aumentarán la maldad y los ataques a tu fe y a tu amor. Si vemos en el versículo, dice aquí, bueno, que nos reunamos, todo, y la última frase dice, cuanto veis que aquel día se acerca. Tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es decir, que hay que reunirse más cuando se acerca el día del fin de los tiempos, ¿no? En el que vendrá Jesús porque la maldad ha aumentado. Es decir, a medida que avanza la línea del tiempo sobre la historia del mundo, es importante que aumentemos la frecuencia, no que la disminuyamos. Que ya directamente venimos a la iglesia, nos vamos rápido, ni siquiera decimos hola, ¿cómo estás? Yo entiendo que si alguno tiene un compromiso, bueno, está perfecto, no hay problema, pero durante la semana, ahora que tenemos tantas formas de comunicarnos virtualmente, hasta por Zoom podríamos reunirnos, o una videollamada podríamos hacer, ¿no? Porque yo sé que todos están ocupados. Yo también tengo una vida ocupada y con muchas actividades, pero es importante priorizar esto. Así que, como dice esta diapositiva, todos sabemos, y la Biblia lo dice, que la maldad en el mundo va a aumentar y por ende van a haber más ataques a la fe de cada uno y más ataques a el deseo de hacer buenas obras y de amar a los demás. Van a haber cada vez más ataques. Entonces, ¿cómo es la forma de pelear contra esta batalla? Reuniéndonos, alentándonos en comunión. Vamos a la tercera diapositiva, al número 3 quiero decir. Dice, para crecer en amor.
Y es importante, como decía, que debemos ser intencionales cuando nos reunimos. Es decir, que cuando salgamos de esa reunión nos volvamos a la casa motivados para amar a aquel que me hace daño y para hacer buenas obras a los demás. Si yo salgo de una reunión triste, desmotivado, con falta de fe en mi corazón, entonces fue una reunión que fue un poco improductiva, podríamos decirlo, ¿no? Por eso es importante que seamos intencionales, ¿no? Que para poder salir animados y motivados, ocurra algo en esa reunión que nosotros hayamos preparado, como dice, considerémonos, o sea, consideremos qué podemos hacer, empieza el versículo, ¿no? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Hay que considerar qué podemos hacer, qué podemos hacer en la reunión para que podamos crecer en amor y tengamos más poder para amar a los demás. Pensar, tiene que ser intencional, porque si nos reunimos y vamos a hablar del clima y de política, es como que vamos a salir deprimidos, porque se viene el invierno, la política está para atrás, entonces no va a servir mucho, ¿no? No sé si a ustedes les pasa que hay veces que cuando se reúnen con personas salen más desmotivados y deprimidos que alentados, ¿no? Porque es todo problema, es todo, bueno, no quiero decir las cosas negativas, pero pasa, ¿no? Hay gente que es muy negativa y es importante tampoco ser optimista volando por las nubes, pero sí en las promesas de Dios creer, ¿no? Y eso nos lleva a la cuarta diapositiva de cómo podemos hacer entonces para que en esas reuniones salgamos motivados. Y bueno, la meta de esa reunión tiene que ser fortalecerse en las promesas de Dios y luchar contra la incredulidad. Por eso es que veíamos, a ver si podemos, acá le voy a pedir algo difícil, si podemos volver a la diapositiva donde está el árbol, ¿no? Que dice que este tipo de fe es la raíz del amor y la justicia. Si queremos entonces salir de las reuniones motivados en amor y para hacer obras de bien, motivados a amar, a tener más poder para amar a aquel que me hace daño, que me insulta, que me trata mal, que me roba. Si queremos salir motivados, debemos, ¿cuál es la raíz de todo esto? La fe que cree en Dios, en el sacrificio que hizo en la cruz, pero también en las promesas de Dios, en las promesas que Jesús trajo a nuestras vidas. Así que bueno, ¿cómo le damos poder a otra persona para amar y hacer buenas obras? ¿Cuál es la raíz del amor, como dice la diapositiva? La respuesta es creer en las promesas de Dios. Así que la meta, como decíamos recién, de estas reuniones debe ser que en cada reunión que tengamos nos fortalezcamos en las promesas de Dios. Y esto está implícito en el versículo anterior. Es decir, si analizamos Hebreos en el versículo 23, porque ahora recién estábamos leyendo del 24 al 25, pero si ahora leemos Hebreos 10, del 23 al 25, vamos a ver que todo esto está conectado, ¿no? Porque, ¿qué dice? Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Siguiente. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Siguiente. No dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, la meta de las reuniones sería promocionar el creer en las promesas de Dios. Quizás esa no es la palabra correcta, ¿no? Pero la meta es entonces que nos animemos unos a otros a creer en las promesas de Dios. Dice, en el versículo 12, dice:
A ver si vamos al versículo 12, si no me equivoco. No, no es el versículo. No tengo acá el capítulo, se me perdió. Pero bueno, que dice que deberíamos hacer todo lo posible para que juntos podamos luchar contra la incredulidad de nuestro corazón. Porque cuando caemos en la incredulidad, como vimos la semana pasada, la incredulidad es la raíz del pecado. Y cuando caemos en el pecado, nuestro interior, nuestra alma se va muriendo, porque el pecado es muerte. Así que nuestra eternidad está en juego cuando hablamos de este tema, de perder la fe. La batalla de la fe no es para tomarla a la ligera, no es para decir, bueno, sí, la paso difícil, ya Dios me va a ayudar y caigo en la incredulidad. No es para tomarla a la ligera, porque acá no lo tengo al versículo, pero a ver si alguien me ayuda. Dice, echa mano de la vida eterna. Empieza el versículo. A ver si lo encuentro acá. Primera de Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. La batalla de la fe implica perder o ganar nuestra eternidad con Dios. Entonces no es para tomarla a la ligera, de decir, bueno, yo la estoy pasando demasiado mal, no me cuesta creer en las promesas de Dios. Al contrario, debemos ser como Abraham, que viendo su cuerpo de 100 años no dudó. Debemos ser como Pablo, que estando ya a punto de ser crucificado, dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. No debemos desanimarnos estando solos, debemos reunirnos, pedir a alguien que nos ayude, que nos aliente cuando estamos pasando por un mal momento. Porque si nos quedamos solos, entonces nos vamos a hundir en esa incredulidad y vamos a pasarla muy difícil y va a estar en juego nuestra eternidad. Porque un corazón de incredulidad lleva al pecado. Así que bueno, vamos a orar en esta mañana, vamos a ponernos de pie. Por último, en esta mañana, si nos ponemos de pie, yo pensaba en estos versículos que están escritos en Juan, cuando Jesús, dice el título de los versículos en Juan, es que Jesús ora por sus discípulos, ¿no? Y primero ora por los discípulos que Él tiene ahí, cara a cara, en presencia, ¿no? Y ora a Dios diciendo, y ya, pues si quieren ponerlo, es Juan 17, si no me equivoco. A ver, pongan Juan 17:11. ¿Es ese? Y ya no estoy, sí. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Jesús ora para que sus discípulos sean uno, así como Jesús, tan unidos como Jesús está unido al Padre. Vamos al versículo 20 de ese mismo capítulo. Y después sigue orando y dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, nosotros, los que hoy en día, en el 2024, estamos aquí creyendo en Dios. Dice el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. No está en juego solamente nuestra eternidad, sino que está en juego la gloria de Dios a través de nuestras vidas, que es reflejada a través de nuestras vidas como iglesia. Dice que nosotros vamos a ser los que vamos a manifestar la gloria de Dios en la tierra. Si nosotros no tomamos en serio esta batalla de la fe y la queremos pelear solos, no tomamos en serio la importancia de pelearla juntos, está en juego también que el mundo crea en Dios. Porque el mundo debería de ver a Dios en nosotros, en nuestra unidad. ¿Y cuál es la esencia de esa unidad? Bueno, lo que dice Hebreos 10, el reunirse en intimidad, que tengamos conversaciones con profundidad,
significativas, que no sean conversaciones sobre el clima o lo que está sucediendo en estos tiempos, sino que sean conversaciones con los que cada uno tenga la comodidad y la confianza. No vamos a hacerlo con los que no la tenemos, pero es importante que no dejemos de reunirnos, que nos reunamos, que no caigamos en el hábito de estar solos, porque va a ser muy difícil ganar la batalla solos. Así que oremos al Señor en esta mañana, inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y cada uno pídale al Señor que le revele en su corazón la necesidad que tiene en esta mañana y cómo actuar en esa necesidad. Cada uno en esta mañana tendrá necesidad o de trabajo, o de salud, o de amistades que sean realmente buenas, o de sueños que no se cumplen, de problemas que no se resuelven. Cada uno tiene una necesidad. Oremos a Dios en esta mañana para que Él nos revele cómo debemos actuar ante esa necesidad. Debemos pedir que nos ayuden, debemos cambiar hábitos que tenemos en nuestra vida. Cada uno que a Dios le revele. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra que nos enseña que debemos estar unidos en un mismo sentir, compartir con otros nuestras necesidades, nuestro pecado, que podamos orar juntos para fortalecernos en tus promesas y animarnos mutuamente. Oramos, Señor, para que esa sea la esencia de esta iglesia, que todo espíritu de división o de contienda se vaya y huya, quede atado en el nombre de Jesús y que no pueda prosperar. Que tu palabra reine en cada uno de nuestros corazones para que no perdamos la fe. Que siempre podamos estar con una mano con la espada de la palabra del Espíritu Santo y en la otra mano tener el escudo de la fe para hacerle frente a los dardos y los ataques del enemigo, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestra mente. Que siempre podamos batallar como un ejército unidos, no como un soldado solitario. Que podamos ser juntos parte de tu ejército, Dios, para servirte, para glorificarte en el mundo, para que otros crean a través de ver nuestra unidad, de ver nuestro compañerismo, el amor que tenemos los unos a los otros. Bendice, Padre, esta iglesia. Te pido que en cada corazón que esta mañana ha venido a buscar una necesidad, tú, Señor, le reveles las cosas que debe cambiar, que tú suplas toda necesidad, porque tú eres nuestro proveedor, Dios, y en ti confiamos, en tus promesas, Señor. Hoy fundamos nuestra vida. Rogamos, Dios, para que la raíz del árbol de nuestra vida sea el amor y la justicia. Que en nuestra vida podamos tener fe en todo momento, que cuando nuestra fe sea probada pueda salir reluciente como el oro, Señor, y que podamos vencer toda incredulidad, toda amargura, toda lujuria, todo temor, que podamos vencer toda envidia, toda maldición. En el nombre de Jesús oramos en esta mañana para que desates tu bendición sobre cada uno de los que están aquí, sobre tu iglesia, que después de esta reunión no sigamos igual, sino que tomemos la delantera, tomemos la decisión de cambiar nuestra forma de actuar y relacionarnos en la iglesia. Que nos preocupemos los unos por los otros y que no vengamos solamente a buscar nuestra necesidad, sino que nos preocupemos por orar por los demás. Ahí nomás donde está cada uno, ponga la mano sobre la persona que tiene a su costado y haga una oración que salga de lo profundo de su corazón. Quizás no conozca la necesidad de su hermano, o quizás sí, pero ore, aunque lo conozca o no lo conozca. Ponga la mano sobre su hombro, sobre su espalda o sobre su cabeza y ore para que Dios lo fortalezca en su vida, a diario, en todas las peleas que tiene que enfrentar, todos los problemas que tiene que resolver. Que como iglesia podamos estar unidos en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios.